que leyó nuestro hermano Rubén en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4 y el versículo 11, tiene una enseñanza importante para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿cuántos? ¿Qué dice allí? ¿Cuántos? Todos estuvieron bajo la nube. ¿Y cuántos pasaron el mar? Ayúdenme, hermanos, porque si no me responden, yo no voy a avanzar. Todos pasaron el mar. ¿Y cuántos en Moisés fueron bautizados? A ver otra vez. ¿Y cuántos? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ayúdenme a repetir juntos el versículo número 3. Todos lo leemos juntos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hubo por ahí 18 hermanos que no leyeron, los conté. Vamos a leer otra vez. Versículo 3 y 4, todos juntos. 1, 2, 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los de allá arriba hubo 3 que no leyeron, allá arriba. Estoy checando también. Hermanos, dice la Escritura que en el caminar del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, tuvieron experiencias muy importantes y determinantes el pueblo de Israel. Y una de esas experiencias, y esa es a la cual nos vamos a referir esta mañana, era lo que Dios les dio para comer. En su caminar por el desierto, no sé cuántos de ustedes alguna vez hayan caminado por el desierto. ¿Hay alguien aquí que ha caminado por el desierto? ¿Qué se necesita para caminar por el desierto? Lo básico: agua, ¿y qué más? Y alimento. Es lo mínimo que hay que llevar. Porque si a ustedes se les desafía a caminar por el desierto durante, vamos a pensar, una semana, lo primero que van a decir: bueno, ¿qué llevamos de comer? Tortillas de harina, machaca con huevo, machaca vegetariana y agua, suficiente agua. Y ya después pensamos en el bloqueador, en la gorra, en los zapatos, en lo demás, pero lo primero es: ¿qué vamos a comer? Son 7 días, algo que no se nos echa a perder, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, el pueblo de Israel no fueron 7 días los que caminaron, ¿fueron cuántos? 40 años. Y entonces, al caminar 40 años, Dios tuvo que haberles dado provisiones para el viaje. Y Dios se las dio. Lo mínimo que necesitaban ellos eran agua y pan, agua y alimento. Y Dios le dio al pueblo de Israel agua y alimento. Porque Dios es un Dios que da lo que necesitamos, no lo que queremos. No lo que queremos. En la mañana predicábamos de Habacuc, y de paso les hago un comercial, hermanos. Un servidor va a estar predicando todos los primeros cultos de una manera tal vez indefinida. Por ahí, si tengo que salir en algún momento, alguien me suplirá, pero voy a estar predicando todos los primeros cultos. Voy a estar aquí a partir de este sábado, y hoy empezamos estudiando el libro de Habacuc, y los siguientes 3 sábados vamos a continuar estudiando el libro de Habacuc. Bueno, cierro el comercial. Y decíamos en la mañana que Dios muchas veces no responde como queremos. Si tú tienes un Dios que te da todo lo que le pides, cuidado, porque a lo mejor no es el Dios verdadero. Cuidado. Porque Dios a veces no da todo lo que pedimos, pero sí nos da lo que necesitamos. Y en ese sentido, hermanos, Dios le dio al pueblo de Israel lo que necesitaba. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 4, hermanos. Permítanme ir atrás. Está pasando ahí con la presentación. Okay. Éxodo 16, versículos 14 al 16. Dice qué es lo que Dios les dio a comer. Éxodo capítulo 16, versículos 14 al 16. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Ustedes síganme con su Biblia, por favor. Dice así: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda,
menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os ha dado para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un comer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tierra. Hermanos, ¿qué es esto? Y de paso, maná significa eso. ¿Qué es esto? Maná viene del hebreo man y del arameo maná, que significa ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Decía el pueblo de Israel: ¿qué es? Bueno, es pan del cielo, hermanos. Y la Biblia nos dice que ellos recogían diariamente, y de una manera milagrosa es como Dios proveyó de ese alimento al pueblo de Israel. De una manera milagrosa Dios hizo que este pan descendiera. Ahora miren, queridos, este pan del cielo tenía características muy particulares. Ver algo está pasando con esta presentación. Si me dan permiso de yo manejarla ahí en los técnicos, les voy a agradecer. Okay. Hermanos, acerca del maná, ¿cuál era el propósito del maná? Piensen bien la pregunta. Es más, voy a permitir que entre ustedes comenten. ¿Cuál era el propósito del maná? ¿Quién puede compartir su respuesta conmigo? ¿Cuál es el propósito, hermano? Aprender a depender de Dios. ¿Ah? La presencia de Dios en el pueblo. ¡Qué gracias, hermano! ¿Cuál es el propósito del maná? Mostrar el poder de Dios en el pueblo, hermano Freddy. Aprender a depender de Él. Aprender a depender de Él. ¿Cuál es el propósito del maná? Alimentarnos. ¿Cómo? Sustentación de alimento, muy bien. ¿Cuál es el propósito del maná? Que Dios provee, muy bien. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos, para que no digan que el pastor dijo la respuesta. La respuesta la dice la Biblia. Capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Y en la mañana dice, ¿qué cosa iba a pasar? Veréis la gloria de Jehová. ¿Se acuerdan que el pueblo murmuró? No tenemos que comer, queremos regresarnos a Egipto. Ahí había carne asada en abundancia. Y déjanos regresar, Moisés. Y entonces Moisés va con Dios. El pueblo se está quejando y Dios dice: en la mañana van a ver la gloria. No está diciendo: en la mañana les voy a preparar el desayuno. No está diciendo: en la mañana van a saciarse, en la mañana van a quedar satisfechos. Está diciendo, como bien comentaron algunos de los hermanos, van a ver la gloria de Dios. El principal propósito del maná, queridos, y esto me gustaría que quedara bien asentado en cada uno de nosotros. El principal propósito del maná era que el pueblo viera la gloria de Dios, sintiera la presencia de Dios, no se sintieran solos ni abandonados, no pudieran permitir que la duda viniera en sus mentes. Hablé acerca de la gloria de Dios antes de terminar el año pasado aquí con ustedes, hermanos. No fue con los muchachos. Y hermanos queridos, vivir lejos de la gloria de Dios es vivir una vida sin sentido. Vivir lejos de la presencia de Dios, un solo día de nuestra vida, un día, estar lejos de Dios, hermanos, es tener un día echado a perder. Ya no se va a recuperar ese tiempo. Ya no podemos echar el tiempo atrás. Analicémoslo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Has tenido un día lejos de la presencia de Dios? ¿Verdad que no le hallamos el mismo sentido? ¿Verdad que las cosas de pronto nos terminamos arrepintiendo de lo que hicimos? ¿Verdad que fue un día que no trae satisfacción, queridos?
Entonces, lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel, queridos, en primer lugar, es mostrar su gloria. Ese era el principal propósito. Ahora, hermanos, ¿cuál es el maná hoy? Juan capítulo 6, versículo 30 y 37 nos dice lo siguiente. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 30 al 37. Ustedes conocen ese texto bíblico. Vamos a leerlo. Dice así. Juan 6, 30 al 37. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. ¿Pan de dónde? Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el ¿qué? El verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Cuál es el maná hoy, hermanos? Es Cristo Jesús. Y miren, hermanos, es muy interesante la manera como se concilian las dos historias. Dios envía el pan del cielo, y dice un pasaje en la Escritura, si ustedes pueden investigar un poco más acerca de esto, que ellos tomaban el pan, tomaban el maná y lo amartajaban y lo molían y lo desmenuzaban. Y saben, hermanos, que las mismas palabras que ocupa la Biblia para decir que lo molían, que lo amartajaban, que lo desmenuzaban, que lo partían, son las mismas palabras que utiliza el profeta Isaías para decir que el cordero de Isaías 53 fue molido por nuestros pecados. En el momento de que el pueblo estaba moliendo ese pan, era una figura de lo que iba a suceder con el pan del cielo, con el verdadero pan que nos dice Juan, que es Cristo Jesús. Estaban figurando allí a Cristo Jesús, hermanos. Y es que ese pan, hermanos, tenía ese propósito de mostrar la gloria de Dios, pero también era un alimento completo. No necesitaban nada más. Era un alimento que suplía las necesidades de todo el pueblo. Que para los chiquitos de pecho, el maná. Que para los que apenas iban desarrollando, maná. Que para los adolescentes, dragones. Que como comen los adolescentes, maná. Licuado de maná. Que para los adultos que salían al trabajo, maná. Que para los de la tercera edad y la osteoporosis, maná. Para todos, hermanos, suplía las necesidades. Y no es así Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús suple la necesidad de todos, de los chiquitos, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de los ancianitos, de las viudas, de todos, hermanos. Cristo Jesús suple la necesidad. Y por eso Jesús dice que Él es el maná. Ahora, hermanos, hay algunos principios que debemos recordar en cuanto al uso del maná, en cuanto a cómo Dios les dio instrucciones a su pueblo para el maná. Principio número 1, hermanos, en Éxodo capítulo 15, versículo 16. Principio número 1, Éxodo 15, 16. Volvamos al libro de Éxodo, por favor. Dice el libro de Éxodo capítulo 15. Perdón, es 16, 15. ...16, 15 y 16. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él. ¿Quién, hermanos? Cada uno lo que pudiere comer.
principio número 1, cada uno. ¿Qué significa esto, hermano? Esto es bien interesante y me gusta mucho cómo Dios hace provisión para nosotros. Ya me imagino, no sé si de pronto los esposos, todos los esposos son como soy a veces yo, que en el día libre le digo a mi esposo: oye, prepara el desayuno, déjame echar otro coyotito. No sé cuántos esposos hay hacia aquí. Y entonces mi esposa se levanta y prepara el desayuno y ya, con amor y todo, viene y dice: ya levántate, ya. Está bien que estés de flojo, pero ya. Imagínense de pronto a Rafael y a Araceli ahí en el peregrinaje en el pueblo de Israel. Y de pronto Rafael dice: oye, amor, vete por maná, no se me antojó un maná, un licuado de maná y una torta de maná, así que ve por el maná, por favor. Y entonces sale Araceli y trae solamente lo de ella. Y me levanto y: oye, mija, ¿y mi maná? Dios dijo: cada uno. Si no te levantas y recoges, no comes, chiquito. No me eches la culpa a mí, va a decir Araceli. Es orden de Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y lo mismo con los chiquitos. Oye, mamá, es que hace mucho frío en la mañana. Ven por mi maná. Mijito, usted se para y va por el maná usted también. Y entonces el ir, y siendo el pueblo hebreo, hermanos, en las características del pueblo hebreo, siendo un momento en el que cada uno tenía que ir, estoy casi seguro que cada familia salía cantando y alabando a Dios al momento de recoger el maná. Era un momento de comunión familiar, era un momento de gozo familiar, era un momento de alegría. Y cada uno, una charolita, una canastita, no sé, y cada uno cantando, así como cantaron los niños Vidal ahorita, de las provisiones de Dios, hablando del amor de Dios, hablando de la grandeza de Dios, agradeciendo a Dios. Y entonces: a ver, mi hijo, ¿ya recogió su maná? Sí, papá. Y usted, mi hija, también. Y tú, mi amor, también. Muy bien. Vamos a dar gracias a Dios por el maná. Y todas las familias del pueblo de Israel alabando a Dios por su bondad y por su misericordia. ¡Qué maravilla, queridos hermanos! Dios pues no solo les proporcionó alimento de una manera milagrosa, sino que también cuidó que cada uno disfrutara de una porción amplia. Nadie se quedaba con hambre, queridos. Nadie. Todos tenían algo que comer. Isaías capítulo 26, versículo 9 dice lo siguiente: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿No es lo mismo que debemos hacer nosotros, hermanos? Buscar a Dios individualmente todos los días. Cada uno debe de levantarse, queridos, a buscar a Dios. Y es un desafío para todos, desde los chiquitos hasta los más grandes. Cada uno tiene que tener esa firme decisión de no salir de casa sin haber buscado el maná, porque es un mandato de parte de Dios. Ahora miren, dice la hermana White: muchos sufren de hambre y no tienen fuerzas, porque en vez de comer del pan que descendió del cielo, llenan su mente con cosas de menor importancia. Pero si el pecador participa del pan de vida, se convertirá en un alma, ayúdenme a leer lo último, en un alma viviente, regenerada y restaurada. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Será que tu familia hay alguien que se está muriendo de hambre, querido? ¿Será que tus hijos andan desnutridos? ¿Será que tu matrimonio se anda desnutriendo? A lo mejor es porque hemos dejado de buscar el maná cada uno. Cada uno. Continúa este pensamiento de la sierva de Dios y dice: el pan que descendió del cielo infundirá nueva vida a sus debilitadas energías
El Espíritu Santo tomará de las cosas de Dios y se las mostrará. Y si las recibe, su carácter se limpiará de todo egoísmo y se refinará y purificará para Él. Esto lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas. ¿Alguien de aquí necesitamos dejar a un lado el egoísmo? El secreto nos lo está diciendo la hermana White, que es: busca el pan, come el pan del cielo todos los días. Pero cada uno. ¿Y por qué cada uno? Porque desde el más chiquito de nuestra casa necesita ser alimentado por Dios a través del Espíritu Santo, a través del alimento espiritual. Hasta el más grande de nuestra casa necesita el mismo alimento. Principio número 2, queridos: según lo que pudieren comer. Y esto es muy importante, hermanos, por lo siguiente. Miren lo que dice, en Éxodo 15, 16 ya lo leímos. Cada uno según lo que pudiere comer. Queridos, un comer era aproximadamente 2 kilos y 200 gramos. Ahora bien, esto es muy importante, hermanos, por lo siguiente. Porque si nosotros queremos darles a los niños el mismo alimento que comemos nosotros, no funciona. Si quiero darle a un joven que va al gimnasio, que juega, que tiene actividad todo el día, el mismo alimento que como yo, no funciona. Cada uno según su necesidad. Y así mismo es con el pan espiritual. Por eso es importante que los padres atiendan espiritualmente la necesidad de sus hijos, su lección de escuela sabática, su matinal infantil, su matinal de jóvenes, sus libros. A mí me encanta ver a los niños cuando vienen aquí con libros para colorear, con libros de actividades, porque ese es su pan espiritual. Cantitos, ¿cuánto material hay ahí en la agencia, hermano Arsenio? Para niños, para jóvenes, para mujeres, cada uno según su necesidad. Pero de pronto, hermanos, cuando el hermano Arsenio se pone allá afuera, ni el pastor a saludarse cerca. Hermanos, hay que atender la necesidad espiritual de nuestros hijos. Tercer principio. ¿Qué dice? Ay, hermano. Capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer primero el 4 y luego el 19. Y Jehová, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá. ¿Cuándo? 16:4. ¿Cuándo iba a recoger? Diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora sí leamos el 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada para mañana. Hermanos, miren esta declaración. Dios había proporcionado a los israelitas alimento por el cual no habían ¿qué? No habían trabajado. Pero no quería que se volvieran holgazanes. Debían recoger cada día a fin de tener algo que comer. Continúa este pensamiento diciendo: Dios, hermanos, hizo provisión solo para un día. No porque Dios no fuera milagroso, sino porque Dios, en el plan de Dios, no tienen cabida los holgazanes. Entonces, hermanos, ¿cuándo nosotros nos tenemos que alimentar del pan de vida? ¿Nada más los sábados? ¿Cada día? ¿Cada día? ¿Cada día? ¿Cada día? Ahora miren esto. ¿Por qué la comunión con Dios tiene que ser todos los días y cada mañana, hermanos? ¿Por qué no puede ser en la tarde? ¿Por qué no puede ser por ahí ya cuando ya me siento sin sueño? Versículo 21 dice: y lo recogían cada mañana, y luego que calentaba el sol, ¿qué pasaba? Se derretía. Cuando el sol ya había salido, queridos hermanos, el maná ya estaba derretido.
Y es que, queridos, hay tantos versículos y tantas promesas en la Biblia acerca de buscar a Dios en la madrugada. Búscalo en la madrugada. Búscalo, búscalo. Y de pronto decimos, ¿qué pastor? No me puedo levantar, se me hace pesado. Sí, se nos hace pesado, pueden ser varias razones. Algunas de ellas es que nos acostamos muy tarde. Y obviamente me acuesto tarde, me cuesta trabajo levantarme temprano. Otra de ellas porque me acuesto después de haber cenado una buena cena. Y la cena no nos deja descansar tranquilos. Aquí hay muchos médicos que pueden confirmar lo que yo estoy diciendo. Y si lo hacemos así, no nos despertamos con ánimo. Otra de ellas puede ser porque no forma parte de nuestros hábitos. Bueno, podemos comenzar a pedirle a Dios que forme parte de nuestros hábitos. El punto es, queridos hermanos, que Dios, el principio número 4 dice que Dios quiere que no solo sea cada día, sino también antes de la salida del sol, antes del alba. Como ya vimos en el versículo 21, porque al salir el sol el maná se derretía. Pero ahora quiero llevarlos a otros textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. Salmo 119, 147, hermanos. Salmo 119, 147. Miren lo que dice. Salmo 119, 147 y 148. Dice el salmista: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Ahora que estamos leyendo Proverbios, hermanos, en la lección de escuela sabática, también nos da un consejo hasta al respecto. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahí mismo en Proverbios capítulo 8, versículo 17. Miren lo que dice. Un versículo hermoso de promesa y de seguridad. Yo amo a los que me aman y me hallan. ¿Quiénes? Los que temprano me buscan. Hermanos queridos, la escritura es clara al decirnos que el pueblo de Dios se levantaba temprano y antes de que saliera el sol ya estaban recogiendo el maná. Principios que Dios le dio al pueblo de Israel, y los mismos principios nos los da a nosotros. Queremos una renovación espiritual, queremos tener sustento en nuestro peregrinaje a la vida eterna. Queremos vivir una vida en que nuestra vida comience a ser renovada, transformada, tocada por el Espíritu Santo. Queremos presenciar cómo Dios puede comenzar a hacer milagros en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro propio matrimonio. Hagámoslo, queridos, hagamos de esto una realidad. Voy a contar algo que no me lo contaron a mí, sino que es algo que yo viví. En una de las iglesias que me tocó pastorear antes de esta, hicimos el plan de las 40 madrugadas. Y después de que terminamos las 40 madrugadas, esa iglesia estaba en Guadalupe, allá por donde vive la hermana Martita y Héctor, hasta por allá. Un hermano que cuando presentamos el plan, él me dijo después, me dijo lo siguiente: yo cuando lo escuché, pastor, dije, yo voy a venir nada más por una cosa, para ver cuándo falla el pastor que está hablando, para ver cuándo falla, y de ahí lo voy a pescar de que es mentiroso. Porque yo les dije, yo voy a estar aquí, y esa vez no era a las 5:45 como aquí, en el teléfono eran las 5 de la mañana. Yo les dije, yo voy a estar aquí. Y fallé solo en 2 ocasiones, pero les avisé, hermanos, tengo junta y no voy a estar aquí en la ciudad, así que voy a salir y por eso no voy a venir, pero terminando la junta yo vengo. Pasaron las 40 madrugadas y el hermano me dijo, pastor, yo venía para pescarlo cuando iba a fallar usted.
Pero esas 40 madrugadas cambiaron mi vida, pastor. Y de verdad cambiaron la vida de este hombre. Fue uno antes de las 40 madrugadas y otro después, hermanos, para honra y gloria de Dios. Y es que, hermanos, termino con dos citas del Espíritu de Profecía. La primera en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que le rodean. Y eso pasó con este hermano. No puedo contar más, hermanos. No me es permitido porque no le pedí permiso. Pero el hermano era uno antes de y otro después de él. Fue algo increíble. Y después yo tuve que salir del distrito. Pero cuando comencé a escuchar cómo el hermano comenzó a desarrollarse, yo dije, qué maravilla, qué bendición. Y el hermano ahorita es líder de esa congregación. Hermanos queridos, por eso ahorita queremos hacer las 40 madrugadas al inicio del año con la iglesia. Porque lo necesitamos, queridos, porque su pastor lo necesita, porque la familia de su pastor la necesita, porque los ancianos lo necesitamos, y porque yo no sé si ustedes lo necesitan, pero yo creo que también lo necesitamos. Necesitamos que donde quiera andemos, hermanos, estemos vestidos con toda la armadura de Dios. Y entonces nuestra influencia con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los vecinos, con la señora, hasta con el perro que pasa frente a nosotros, hermanos, sea una influencia de bendición. Y que todos puedan decir, estos tienen algo. Se ve medio desveladón, pero tiene algo. Tiene una bendición. No sé qué pasa con este hombre, no sé qué pasa con este muchacho, no sé qué pasa con este niño. Algo está pasando. Es una promesa de parte de Dios, queridos. Y la segunda cita con la que quiero terminar. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105, continuando con la cita anterior. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán ¿qué cosa? La pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Imagínense quienes tienen hijos, quienes tenemos hijos adolescentes, que nuestros muchachos todos los días anhelen esto que dice ahí: la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de Dios celestial. Y que en el momento de la tentación nuestros muchachos puedan decir no, porque ellos han comido del pan que los ha nutrido de tal manera que están firmes contra la tentación. Imaginen, queridos matrimonios, que anhelen esto en su relación matrimonial. Que vean a su esposa o a su esposo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la pureza, la luz, el amor y todas las gracias, compasión, perdón, todo, queridos. ¿Cómo van a ser esos matrimonios? ¿Cómo van a ser? Van a venir pruebas sin duda. Van a venir tentaciones, claro que sí. Pero en medio de las pruebas y las tentaciones van a ser matrimonios que van a estar edificados sobre la roca que es Cristo Jesús, porque habrán comido del pan espiritual. Imaginen, queridos varones, todos los que están en el ministerio varonil y que tenemos tantas luchas y tantos desafíos todos los días y tantas tentaciones también, que todos los varones de nuestra iglesia estemos siendo alimentados por el maná espiritual y que anhelemos esto todos los días que Dios nos dé de vida en esta tierra. Vamos a ser, como dice la Escritura, varones conforme al corazón de Dios. Y se puede, y se puede. Y ahora imaginen una iglesia, hermanos, con estas características. El enemigo va a temblar, queridos, si lo hacemos. El enemigo va a poner precio a nuestra cabeza si lo hacemos. Pero Dios se va a levantar como nuestro estandarte y nos va a defender y nos va a guiar y nos va a sustentar si lo hacemos. Y en Dios estaremos confiados. Mañana iniciamos con la primera madrugada. Y de ahí todos los días 40 madrugadas en este lugar. 40. ¿Y por qué 40, hermanos?
porque es un tiempo específico que la Biblia tiene como un tiempo de preparación muy especial. Ese es otro mensaje, pero no lo voy a dar. Yo no sé cuántos van a venir a participar. Si no pueden venir hasta el templo, queridos, háganlo en su hogar. Levántense de madrugada, queridos. Allá mi esposa todavía tiene libros de las 40 madrugadas que va a ser nuestra guía de estudio. Puede pasar uno, por eso, por favor, traigo. Allí todavía hay. No quiero que se me queden, hermanos, porque me los van a cobrar a mí, pero no es por eso. No quiero que se me queden, hermanos, porque eso significa que hay alguien que se está quedando sin esa oportunidad. Pero pastor, ¿y por qué no solo la Biblia? Sí, hermanos, tenemos la Biblia, por supuesto que sí, pero esa es una guía de estudio en la que todos vamos a estar siendo conducidos en el mismo tema, hacia la misma meta, hacia alcanzar el mismo objetivo, queridos, que en este caso es salud y adoración. Solo uno traigo. Entonces, queridos, aquí está el libro. Gracias. Salud y adoración. Si ustedes, hermanos, no lo tienen, llévenlo. Ahí va a estar en la salida. Si no pueden venir todos los días a las 5:45, hermanos, levántese en su casita. No lo haga al lado de la cama, porque la cama le va a estar invitando a que se vuelva a acostar. Váyase a la sala, váyase al comedor, váyase a un lugar donde como familia comamos el pan espiritual, queridos. Y todos los días de aquí hasta finales de febrero vamos a estar reuniéndonos para disfrutar juntos del maná espiritual. Mis hermanos, estamos viendo una etapa de la historia de este mundo donde es más urgente que nunca tener iglesias, tener familias, tener individuos que estén fortalecidos por el pan espiritual. Que Dios nos ayude a hacerlo, hermanos. Que Dios nos ayude a comer diariamente de ese pan espiritual y que podamos hacerlo para tener un caminar íntimo de la mano de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Quiero invitarlos